Buenos días hermanos y hermanas. Hoy viernes 2 de junio nos volvemos a encontrar para hacer nuestra reflexión de la lección divina, pero siempre recordando y viendo nuestra vida, revisando qué hemos hecho hoy día, qué es lo que ha pasado hoy día, ¿no? Cuáles son las dificultades o problemas que hemos tenido, que tenemos, ¿no? Cómo va nuestra situación de salud, cómo va nuestra situación económica, cómo va la situación del país, ¿no? Para así hacer nuestra reflexión, ¿no? Y la palabra de Dios pueda iluminar realmente nuestras vidas, ¿sí? Vamos a escuchar el Evangelio del día de hoy, entonces. Evangelio de hoy, viernes 2 de julio del 2021. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba Jesús sentado a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron a la mesa también con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: «¿Por qué su maestro come con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, hermanas. Hemos escuchado la palabra del Señor. Siguiendo nuestra metodología, vamos a ver los personajes en ese evangelio. Encontramos a Jesús, ¿cierto? Un hombre llamado Mateo, los fariseos, ¿no? Publicanos, ¿no? Que están junto a Jesús, ¿no? El texto nos dice que Jesús, ¿no?, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Vamos a tratar de ponernos en los pellejos de Mateo. Tú eres Mateo. Nosotros somos Mateo. ¿En qué situación estamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Eh? ¿Qué hacemos en nuestra vida cotidiana, diaria? Dice que Mateo cobraba impuestos. ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu papel en la comunidad? ¿Cuál es tu quehacer en la sociedad? ¿Cómo te comportas o cuáles son? ¿Qué haces en la sociedad, en el país o por tu país? ¿Qué haces? ¿No? Un cobrador de impuestos en el tiempo de Jesús eran mal vistos, ¿no? Porque exprimían al pueblo, ¿no? Cobraban los impuestos, o sea, exprimían al pueblo. Nosotros también vemos hoy día con malos ojos a los que nos cobran los impuestos, ¿no es cierto? ¿No? Es mejor si no pasamos por ahí, ¿verdad? Entonces, esa es una dificultad también que tenemos, ¿no es cierto? Pero veamos, ¿cómo es nuestra actitud de nosotros? ¿No somos cobradores de impuestos? ¿Somos buenas personas? ¿Somos buenos hijos, buenos padres, buenas madres, buenos vecinos? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Y cual fuera nuestro comportamiento, bueno o malo, Jesús te dice: ven, sígueme. ¿Qué le respondes tú? ¿Qué le responderías?
¿Mm? ¿Te pondrías en camino, como lo hace Mateo? ¿No? Se levanta y lo sigue. ¿Cómo respondes a Jesús cuando te dice ven y sígueme? ¿Te quedas pasivo? ¿Te quedas ahí donde estás, con tus comodidades, con lo que tienes ahí seguro? ¿O también te pones en camino a Jesús? Y ponerse en camino con Jesús es hacer la voluntad del Padre, porque para eso está Jesús, para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos seamos hermanos, que todos nos amemos, que todos tengamos las mismas posibilidades de vida digna. El reino de Dios es justicia, paz, amor y libertad, ¿cierto? Te pones en camino con Jesús para hacer el reino de Dios posible aquí y ahora, o te quedas sentado cómodamente y solamente eres un obstáculo para la construcción del reino, ¿no? O eres, dice que Jesús, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron a comer con él, ¿no? Y sus discípulos. No solamente es Mateo, sino también son muchos publicanos y muchos fariseos que se habían sentado a comer con Jesús. ¿Mm? O sea, no importa si estás enfermo, si estás bien, si eres bueno o eres malo, el Señor te está llamando, te está convocando a seguirlo, ¿no? Y dice que al ver esto se preguntaron, ¿cómo es que tu maestro come con publicanos y pecadores? Y ya también de repente nosotros cuando vemos a un hermano, a una hermana ahí, que no es bien vista, buen vista, ¿no? Pero que te habla de Dios, ¿no? Te habla de la justicia, te habla de la fraternidad, te habla de la solidaridad, ¿no? ¿No? De repente no es cristiano, ¿no? No es católico. Entonces decimos, ¿cómo el Señor se junta con esta gente? ¿Cómo es que el Señor va a caminar con esta gente? ¿Eh? ¿Cómo es que el Señor llama a esta gente pecadora? ¿Ah? Y Jesús nos dice, no he venido para los sanos, sino para los enfermos. Y precisamente, ¿no? El pueblo judío estaba enfermo. Los maestros de la ley, los sacerdotes, los saduceos estaban enfermos porque habían malinterpretado la ley de Dios. Habían dejado de practicar la ley de Dios. Es decir, habían dejado de hacer el bien por aplicar la letra, ¿no? Habían dejado de hacer el bien. Los judíos habían armado de tal manera la ley de que estaba tan estructurada que no te podías salir de ella. Si te salías de la ley, eras ya pecador, eras impuro, ¿no? Tenías que ir a pagar tus impuestos, ¿no? Por salirte de la ley. Eran tan estrictos, ¿no? Que para ellos no se concebía que un hombre podía hacer el bien el día sábado, ¿no? Que podían coger espigas en el camino para comer. No estaba bien visto, porque habían entendido mal o habían acomodado la ley de Dios a sus propios beneficios, olvidándose de lo fundamental de la ley, que era el cuidado del huérfano, de la viuda. Por eso Jesús termina diciendo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, los que ya están dentro del reino de Dios, en el camino, ahí están, nadie los va a sacar, pero
Los pecadores necesitan convertirse, necesitan el amor tuyo y el amor de todos nosotros para que encuentren a Jesús, para que sigan a Jesús. Por eso últimamente en la evangelización el Papa nos llamaba a dejar a las 99 ovejas dentro del templo, ¿no? Y salir a buscar la perdida, ¿no? Tenemos que preocuparnos de buscar al hermano que está fuera de la comunidad o al margen de la comunidad. Tenemos que ir buscando, tenemos que salir a evangelizar, a proclamar el evangelio, el proyecto de Jesús a los que no están dentro ya de la iglesia, porque de alguna manera, a su manera, de alguna manera están dentro de la iglesia, conocen la palabra de Dios y tienen la formación necesaria, pero los que están afuera no la tienen. Y ahí es nuestra misión. Por eso el Papa dice, hay que salir de la iglesia, hay que salir a llevar, a comunicar la palabra de Dios a los que no están dentro, a ese uno que está perdido, que está afuera, y que hoy día es la mayoría de los católicos, ¿no? Porque la mayoría de los católicos somos bautizados, pero no somos practicantes. Somos domingueros, vamos a misa, pero no practicamos la palabra de Dios. Y ahí está nuestro problema. Ahí está nuestra dificultad. Que creemos que ya con los sacramentos, yendo a misa, ¿no? Ya estamos salvados, ya somos de la iglesia, no. Si tú no trabajas por la justicia, por la paz, por el amor, por la fraternidad, por la libertad, no estás dentro de la iglesia. No estás en el proyecto de Dios. Estás en tus propios intereses, como hoy día estamos viendo mucho en nuestra sociedad, ¿no? Muchos que se están diciendo que dicen católicos, católicos, ¿no? Pero que están cuidando sus propios intereses. Y que el Papa, los obispos llaman la atención, ¿no? Nuestro cardenal, por ejemplo, ha llamado la atención, el obispo de Lima, ¿no? De cómo algunos nosotros católicos estamos llevando imágenes a las marchas. ¿Qué es eso? ¿Es así como muestras tu fe? ¿Es así como vives tu fe? ¿Qué crees que Dios es qué? ¿Un espectáculo? No. Estás equivocado. Tu ser cristiano tiene que llevarte a trabajar por la justicia, por el bien común de todos. Y no porque eres cristiano eres más que el otro, no. No, hermanos, el Evangelio está bien clarito el día de hoy. Jesús ha venido para los pecadores, para llamar a los pecadores. Y entonces tú en tu sencillez y en tu humildad, ¿no? Tienes que pensar en el otro, en cómo hacer llegar el Evangelio al otro. No te gustan tus ideas, no te gustan tu forma de pensar, pero ¿cómo tú te haces fraterno a pesar de las diferencias? ¿Ah? Hay que buscar entre todos construir la casa común. Lo voy a seguir insistiendo. La casa común, el bien común para todos. Esa casa común tiene que estar construida a base de la justicia, de la fraternidad, de la solidaridad entre todos y todos los peruanos y todo el mundo. ¿Sí? Esa debe ser nuestra preocupación, ¿no? No importa, ¿no?, si eres cobrador de impuestos, pero si haces lo que hace Mateo, levantarse y caminar con Jesús, ya está tu conversión. Ahí está la conversión. Ahí está el cambio. Ahí está el detalle. En que te pones en camino con Jesús para vivir al estilo de Jesús. No manteniendo tus comodidades, tus privilegios, no. Dentro de nosotros, de la iglesia,
hay muchos grupos, ¿no?, que nos decimos cristianos, pero no compartimos con los pobres. ¿Eh? Nuestra vida muchas veces es un escándalo para los pobres, ¿no? Y por eso de repente nos critican mucho los evangélicos. Hermanos, tenemos que tratar de ser cada vez más coherentes con nuestro ser cristiano, tanto nosotros los laicos como la jerarquía también. En algún momento un papa dijo: hay que vender todas las cosas preciosas de los templos y dárselos a los pobres. No sé cómo caiga eso hoy día, no sé, pero alguien lo dijo, un papa lo dijo. Bien, hermanos, este es el texto que nos ha presentado el día de hoy, ¿no? Conversión significa renunciar a tu comodidad, a tus privilegios, para ponerte al servicio del otro. Eso es la conversión. Eso es convertirse, ¿no? Bien, vamos a buscar un versículo con el cual nosotros, o tú también lo puedes buscar, pero yo me voy a quedar con lo que escoja. Y voy a quedarme, Jesús, al oírlo, dijo: no he venido, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Jesús ha venido para los enfermos. Entonces, en este día yo voy a reflexionar cómo me pongo al servicio de los enfermos, de aquellos que no conocen a Dios. ¿Cómo me pongo al servicio de ellos? ¿Qué figura de Jesús les voy a presentar para que ellos se conviertan y cambien de actitudes? ¿Cómo voy a hacer posible, ¿no?, que yo pueda ponerme, ¿no?, de lado o al servicio de los que están caídos, de los enfermos? ¿Cómo lo voy a hacer? Y esto es, por ejemplo, ahí en el país, ¿cómo vamos a hacer para que toda esta polarización que se ha dado se pueda revertir y crear realmente una fraternidad de hermanos? ¿Cómo lo voy a hacer? Pensaremos, ¿no?, cómo tú puedes hacer también para reconstruir la paz a partir de los que están enfermos, de los que están dispersos, alejados, ¿no?, o piensan diferente de ti. ¿Cómo lo vas a hacer?, ¿no? Entonces, ¿cómo hago también un cambio de mente y de corazón para que la palabra de Dios se haga carne en mí y pueda producir vida a los demás? Y rezamos a partir del Evangelio y decimos, oramos: Señor Jesús, concédenos un ánimo decidido para seguirte solo a ti, siendo testigos y agentes de la misericordia en medio de este mundo, de esta sociedad, ¿no? No de mi casita, de mi mío propio, ¿no? En medio del mundo tengo que ser misericordioso. Y esto es urgente hoy día, es urgente. Agentes de la misericordia. Tenemos que perdonarnos entre nosotros para hacer presente a Dios en medio de nosotros, hermanos y hermanas. Que el Señor de la vida, en el que creo y creemos, ¿no?, nos permita reconstruir nuestro país, fortalecer la esperanza de que es posible un mundo más justo, más fraterno y más solidario, de que es posible el reino de Dios aquí y ahora. Con nuestro granito de arena podemos ir aportando a este reino, a hacer posible la casa común, el bien común para todos. Hermanos y hermanas, que tengamos un buen día
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.